Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos en esta actividad curricular complementaria de la Diplomatura de Relaciones Internacionales y Política Exterior Argentina con un invitado muy querido, recientemente, no tan recientemente, el doctor Martín Burgos, doctor en Economía, que viene un poco a- al dedillo por la experiencia de la diplomatura y porque ha concluido eh, su tesis doctoral, la ha defendido, no, es un proceso más largo. Em, pero sobre todo, conversar con él es actualizar una serie de discusiones muy relevantes para las cuestiones internacionales, para las cuestiones de la política exterior argentina y para la situación en general de los países periféricos latinoamericanos. Lo conozco a Martín hace mucho y siempre em, me genera mucho entusiasmo sus conversaciones y creo que esta también va a ser una de esas oportunidades. La propuesta es que él converse libre, va a seguirse un poco a lo que es una presentación de sus principales argumentos sostenidos en la tesis, pero pueden generar preguntas o mandarnos comentarios y nosotros las hacemos llegar y no tiene por qué ser algo, un contenido ininterrumpido. Al final sí, por ahí podemos hacer algunos comentarios, pero lo interesante y la convocatoria de hoy es a que lo escuchemos a Martín. Así que le paso la palabra a Joana. Muchas gracias, Martín, por estar acá con nosotros. Le paso a Joana que hace una breve reseña sobre la biografía curricular de Martín. Bueno, muchas gracias, Amilcar. Bueno, una presentación breve del extenso currículum que tiene Martín. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, máster en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia, doctor en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Quilmes, al que se refirió recientemente Amilcar. Eh, Investigador Flaxo en el área de políticas públicas, coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de Cooperación. Es docente de posgrado también en Flaxo en políticas públicas en la especialización de estudios de China contemporánea en la Universidad Nacional de Lanús y en la especialización sobre estructura económica argentina de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es coordinador y coautor de varios libros, entre ellos el nuevo modelo económico y sus consecuencias, y desarrollo y ambiente, problemas y debates desde la periferia. Digamos. Además, en relación a su actividad entre la función pública, fue jefe de gabinete de asesores de la Secretaría de Políticas Económicas entre diciembre de 2019 y enero de 2021. Bueno, bienvenido Martín, un gusto tenerte acá en esta actividad de la diplomatura y bueno, te cedo la palabra para que puedas exponer. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. La idea, bueno, muchas gracias por invitarme a Milcar, a la diplomatura bueno, toda la gente de UNPAS. Em, la verdad que es un gusto presentar un poquito lo que fue la tesis. La idea mía era bueno, simplemente repasar un poco, como dijiste, Amílcar, las principales eh, cuestiones que se debaten ahí, algunos datos, que me parece que es como el aporte principal de la tesis, y a partir de ahí tratar bueno, de generar tipo de discusiones, ¿no? Si bien la tesis tiene un fin en el 2019, o sea, agarro el siglo XXI, pero lo corto en el 19, porque la verdad que después, obviamente, con la pandemia, se mueve demasiado todo como para tener una visión justa y sobre todo cuando empecé con la recolección de los datos en el 2022, la redacción del 23, era muy difícil tomar en cuenta lo que había pasado en los últimos años sin meter la pata.
Así que, bueno, el proceso fue un proceso bastante largo, me tomó varios años escribir, apareció la pandemia en el medio, pero es cierto que al tener responsabilidades públicas no me pude dedicar a la cuestión, aunque bueno, siempre alguna trasnochada, ¿no? Un sábado que no se sabía qué hacer, uno se ponía a mirar algunos datos en esos tiempos, pero bueno, sí, obviamente en los años siguientes la pude completar. Es un tema que yo venía trabajando mucho en los años 2009, 2010, 2011. Hago la tesis de maestría en Francia, como dijiste, sobre ese tema, la relación Argentina-China, abarcando toda la cuestión de todo el comercio, de ida y vuelta, Impo y Expo. Y a partir de ahí medio que me fui guiando un poquito por tratar por las distintas investigaciones que hice, distintas cuestiones que le lleva la vida también a meterse. eh, Terminé dedicándome a un producto que es clave, que es la soja, y que explica casi la relación entre Argentina y China, ¿no? Así que, bueno, si les parece, arrancamos. Yo tengo ahí para compartir un PowerPoint y mientras vamos charlando, me parece que lo mejor si que alguien quiere hacer una pregunta que haga, no hay problema. Ahí está, ¿no? Bueno, el director era Sergio Paz, un compañero que era de la Universidad de Quilmes, donde hice mi doctorado, que trabajaba la cuestión del agro y de la soja, con lo cual un tema que es clave para entender todo esto que está pasando, que estuvo pasando. Así que bueno, aproveché esos conocimientos también obviamente para ir trabajando. ¿Cuál era el objetivo general? Bueno, acá lo dice, era analizar la relación entre Argentina y China, poniendo de relieve la relevancia de Estados Unidos en la cadena global de valor de la soja. ¿Por qué un poco eso? Porque a veces uno cuando mira las relaciones bilaterales, digamos, es fácil obviar todo el contexto, ¿no? que eso incluye y en ese contexto, tratándose de un producto como la soja, tratándose de una cadena global de valor de la soja, se necesita poner digamos, de manifiesto que, bueno, Estados Unidos y los occidentales en general, porque varias empresas grandes de Europa eh, tienen ciertos monopolios en lugares clave de esa cadena global de valor que hace que al fin y al cabo, más que una relación bilateral, en la cual, bueno, se trabajaría sobre importaciones, exportaciones, se tiene que trabajar más ampliamente, ¿no? Sobre todo cómo se constituye, cómo se determinan los precios, en este caso de la soja, quiénes son los principales generadores de tecnología, de capital, quiénes financian. Me parece que todas esas cuestiones, cuando uno los pone sobre la balanza, se da cuenta que hay una relación que en verdad, en vez de ser bilateral entre Argentina y China, es triangular, que es un poco uno de los títulos que usé para la tesis, porque es triangular, porque siempre aparece Estados Unidos en el medio, ¿no? Entonces, no se puede entender la relación de China y Argentina sin tomar en cuenta también, como contexto, aunque sea la relevancia de Estados Unidos en gran parte de los eslabones de esta cadena. Entonces eso, bueno, acá el perro está opinando sobre la cuestión. Eh, la cuestión es que claramente eso, bueno, va a ayudar a pensar un poco cuál es la naturaleza de la relación entre ambos países, así como la relevancia de terceros. La hipótesis general que nosotros tenemos es que, bueno, China y Argentina, los dos, tienen un papel subordinado en la cadena global de valor, ¿no? Ahí está. Tratamos nosotros también de dejar afuera a terceros.
Bueno, los dos tienen un papel subordinado en esa cadena global de valor, porque si uno mira los términos de intercambio, ahí me adentro un poco en algunas cuestiones teóricas que traté de desarrollar. Uno de los argumentos para la definición del centro y de la periferia, en el marco bueno, de lo que llamó el estructuralismo latinoamericano, que tuvo su auge en la posguerra, es que efectivamente el país era periférico porque los términos de intercambio le era desfavorable. ¿Qué quiere decir eso? Que él vendía sus productos de exportación a precios bajos y importaba a precios elevados. Típicamente, lo que describía Previch en su momento era que países de América Latina estaban vendiendo barato sus recursos naturales y estaban comprando caro las industrias. Y eso es lo que definía lo que es la relación del centro y la periferia, el centro dedicándose a la industria, vendiendo caro porque tenía monopolios, porque tenía varios elementos que hacía que ellos podían vender caro, y por el lado bueno, por el lado de la periferia, dedicarse a los recursos naturales, que bueno, tenía varios problemas y que influenciaba sobre sus precios a la baja, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como una de las cuestiones que cuando uno lo pone en el contexto actual de la relación entre China y Argentina, y China y todo el mundo, genera algunos, algunos cuestionamientos respecto bueno, volver a pensar ese tipo de tesis. Entonces, China lo que está pasando básicamente es que está vendiendo barato su industria, al revés de lo que pasaba en ese entonces con Europa o Estados Unidos, por ejemplo, y está comprando caro sus recursos naturales, ¿no? Y entonces, obviamente, a Argentina le pasa al revés, está vendiendo caro sus recursos naturales y está comprando barato las industrias de China. Eso es interesante, porque obviamente da vuelta lo que uno pensaba respecto de lo que es la relación de centro y periferia, pero no obstante, no deja, o sea, no hay que equivocarse, obviamente, y no quiere decir eso que Argentina, por ejemplo, es el centro y China es la periferia, porque Argentina está vendiendo caro y China barato. Porque Argentina es evidente que tiene muchos problemas para mejorar sus exportaciones, que es algo bueno, que es bastante conocido, y eso le genera un déficit en sus cuentas externas, que es la famosa restricción externa. Es decir, que China y Argentina terminan teniendo cada uno en su particularidad un papel subordinado en la cadena de valor de la soja, sea porque los términos de intercambio le son desfavorables, que es el caso de China, sea porque sus exportaciones no crecen, con lo cual a medida que avance el crecimiento económico termina con la famosa restricción externa. Y ahí obviamente las empresas transnacionales son uno de los actores claves que quedan con buena parte del valor al tener una posición dominante en eslabones de la cadena que son los relevantes. Y crea mecanismos de dependencia para Argentina y China, sabiendo que para Argentina esa dependencia se expresa por la restricción externa y China en la crisis de su estrategia de seguridad alimentaria. Esas empresas transnacionales, nombramos así obviamente sobre todo a las empresas occidentales, ¿no? Que ya iremos viendo un poquito de qué se trata. Para resumir un poquito, bueno, el sumario o cómo se estructura la tesis, empezamos con antecedente y marco teórico, el lugar de la agricultura en la economía china, que es algo que generalmente no se sabe bien o es poco conocido en Argentina, qué pasa con la agricultura en la economía china, y en el tercer capítulo desarrollamos un poco más esa cuestión alrededor del concepto de soberanía alimentaria y bueno, un poquito en relación a la dinámica del capitalismo. En el cuarto lugar, cómo se constituye el comercio lejano, cómo se fue generando eh, eh, esa cadena global de valor. Y en quinto lugar, un poco cómo podíamos definir la dependencia argentina en lo que pasa, cuáles son los problemas que se enfrenta Argentina al dedicarse a la cuestión de la soja.
Y por último, los límites de la soja en la relación Argentina-China, donde ahí nos vemos bien cuáles son las problemáticas de Argentina y por qué tiene recurrentemente restricción externa en general y déficit fiscal, déficit externo con China en particular. Bueno, entre los antecedentes, a nosotros nos pareció que en qué podía llegar a ser un aporte la tesis es que muchas veces, bueno, se habla de la relación asimétrica que hay entre China y Argentina. Nadie va a negar que hoy por hoy China es un país, obviamente, de los más importantes del mundo en términos políticos, económicos, y Argentina, bueno, es un país de ingresos medios, como se dice, que está en el G20, es decir, que tiene cierto peso a nivel global, pero que obviamente no es de los más importantes del mundo. Trabajamos también, obviamente, lo que es lo que pasaba en el mercado mundial de la soja, y muchas de las cosas escritas, sobre todo, se escribieron con la crisis del 2008, ¿no? Esa discusión respecto de si el aumento de precios de la soja en ese momento, 2007-2008, se debía más a la financiarización, es decir, el ingreso de todo lo que son los capitales financieros en lo que es la determinación del precio, o si simplemente es una cuestión que tiene que ver con los fundamentals, como se dice, que los fundamentals es oferta, demanda y los stocks, que son un poco lo que definen los precios típicamente en los mercados de recursos naturales. Bueno, y después algunas cuestiones de cómo funciona la cadena de valor de la soja en Argentina y un poco lo que existe de la soja vista desde China, es decir, los que escribieron los propios chinos sobre cómo funciona la soja en su país. Que también, bueno, eso es algo que fuimos desarrollando a lo largo de las páginas. Lo que nos parece también es que estos antecedentes marcan un momento particular de la relación bilateral. Cuando se habla de lo que se escribe sobre el mercado mundial de la soja, de la financiarización, no se volvió a revisar tanto después del 2013, sobre todo cuando empiezan a caer los precios, con lo cual era interesante revisitar qué pasó con la caída de los precios, ¿no? En función de, sobre todo, el debate sobre financiarización. Y también la idea de que hasta el 2011 se había una sojización tremenda de todo lo que es la tierra en Argentina, pero no se volvió a hablar mucho de ese tema y bueno, lo que uno ve rápidamente es que en 2011 la soja llegó a su pico y desde entonces incluso tendió a retroceder en la Argentina en términos de las hectáreas que ocupa en el terreno nuestro. Así que bueno, era importante también porque otro momento de la Argentina, otro momento de Chile obviamente y otro momento de la relación bilateral, cosa que no estaba actualizado a nuestro entender. Bueno, el marco teórico que nosotros usamos es un marco teórico sobre todo estructuralista, retomamos obviamente todas las discusiones que se derivan del centro y la periferia, y de esa discusión que plantea Previch se derivan varias cosas, una que es obviamente la teoría de la dependencia, que este, va a hablar de distintas temáticas más allá de la cuestión comercial. Tal vez cuando Previch habla se centra en la cuestión comercial, en la cuestión de esto, de los precios de compra y de venta, importación y exportaciones. Cuando ya aparece la teoría de la dependencia en los años 60, 70, se empieza a hablar de otras cuestiones. Las cuestiones de la tecnología, la dependencia tecnológica, como gente como Teo Talvia dos Santos, por ejemplo, y después se va a empezar a hablar de la cuestión de la deuda externa, de la financiarización ya más en los años de las finanzas en general, más en los años 70, bueno, más adelante esa discusión se terminará en financiarización y todo eso. La cuestión del intercambio desigual y la cuestión que como que es una renovación de la teoría del imperialismo. El intercambio desigual es una idea muy semejante a la de Previch, simplemente, bueno, un debate que tiene lugar sobre todo en Francia, pero que, bueno, que como siempre eso rebota en muchos lados. Pero que en sustancia el planteo es muy similar como lo tratamos de explicar ahí, y siguiendo un poco lo que dice Samir Amin, que el planteo del intercambio desigual es muy similar al que hizo Previch originalmente.
Bueno, trabajamos la paradoja y la incomodidad que China trae para las teorías económicas en cuanto a la simetría entre ella y los países latinoamericanos. Son obvias esas asimetrías, pero nos parece que no están debidamente explicados desde la economía, y agregamos algunos aspectos referidos a financiarización, soberanía alimentaria y las cadenas globales de valor que se pueden enmarcar en lo que llamamos, se estila a usar el régimen alimentario. ¿Qué es el enfoque del régimen alimentario? Es un enfoque en el cual nosotros encontramos una buena definición del rol que tiene los alimentos en el sistema capitalista y las distintas etapas que tiene este. Y nos ayudó mucho también para ordenar lo que era la teoría económica. Lo que dicen los autores del régimen alimentario es que hubo tres regímenes alimentarios digamos, desde el siglo XIX. Uno británico, para decir así, que fue el auge del colonialismo sobre todo y bueno, del intercambio que hubo, por ejemplo, nosotros en el modelo agroexportador en Argentina. Después, y que eso se correspondió, por ejemplo, con los debates que hubo en el siglo XIX en la teoría económica de Gran Bretaña. Estamos hablando de Ricardo, de Malthus, de las discusiones sobre qué diferencia había entre la industria y la agricultura, en cuanto, bueno, las cuestiones que tienen que ver con la teoría del valor, pero también en la distribución del ingreso. Y también, bueno, algunos debates respecto al rol de la población, típicamente en Malthus, ¿no? Y en algunas cuestiones de Ricardo, sobre el rol de la población en esto nuevo que surgía, que era como la revolución industrial, ¿no? El incremento de población, qué problemas podía llegar a traer, y la relación de eso con la productividad de la tierra. En el segundo régimen alimentario, que ya es más estadounidense, que es pasado los años 30, ahí aparece una nueva etapa en la cual Estados Unidos domina lo que ahora se llama cadena global de valor, pero que el régimen alimentario implica también todo lo que son las instituciones, tiene en cuenta todo lo que son las contradicciones que hay dentro de cada uno de esos regímenes. Y me parece que, digamos, lo que es interesante de la segunda parte es que es el momento del Estado presente y cómo el Estado presente a nivel internacional genera la, este, el tipo de consumo estadounidense, es decir, que ya Estados Unidos, Europa, al tener excedente de alimentos, empiezan a decirle a los coreanos que empiecen a comer pan, a los africanos que, bueno, que le dan ayuda, con esa ayuda tienen preferencia para comprar, para importar alimento de Estados Unidos y de Europa, bueno, ese tipo de esquemas que hace que se termine imponiendo una cierta cultura de la comida norteamericana, que es funcional obviamente a los excedentes productivos que tenía Estados Unidos al salir de la guerra. Aparece un tercer régimen alimentario que a nosotros bueno, nos parece útil hacer el corte en los años 70-80, que ya es un desplazamiento del Estado, de los estados, sobre todo de Estados Unidos, un desplazamiento de ese Estado para dejar lugar a las grandes empresas, que si bien siempre estuvieron vigentes y siempre tuvieron, bueno, son empresas viejísimas, empresas como Cargill, Dreyfus, nacieron en el siglo XIX, Bunge también. Entonces son empresas que tienen larga tradición, pero que tal vez encuentran su auge en ese momento, ¿no? A partir de los años 80 empiezan a manejar ya más directamente los resortes de lo que es la cadena global de la soja. Entonces ahí se abre un tercer régimen alimentario que viene acompañado de, bueno, nuevas teorías que tienen más que ver con el neoliberalismo, la teoría neoclásica de la economía. Lo que es interesante de comentar es que en términos de teoría económica hay tres momentos importantes en los cuales aparece la cuestión de los recursos naturales. La primera con Malthus y con Ricardo, la segunda con Previch, ¿no? Y este tema de los términos de intercambio, que es en la posguerra, que es en el segundo régimen alimentario,
Y la tercera aparece en los años 70 con la cuestión del medio ambiente, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, que son tres momentos muy distintos de las discusiones económicas, pero que son los momentos en los cuales reaparece la cuestión alimentaria, pero la cuestión de los recursos naturales en general. Parece que eso es un poquito lo que esquematiza el planteo. Bueno, la idea nuestra es que también se está abriendo, China está abriendo de alguna forma un cuarto régimen alimentario en los cuales ahí el núcleo que esto conlleva son sus propias empresas, ¿no? Lo que quiere China obviamente es dejar de depender tanto de Estados Unidos y lo que define a Estados Unidos en los mercados agroalimentarios para empezar a disputar por lo menos ese planteo. Bueno, el capítulo del lugar de la China en la economía china nos parece que es algo muy relevante para Argentina, porque al fin y al cabo le estábamos exportando agricultura a los chinos y hay poco que se sabe, poco escrito sobre eso. El crecimiento, digamos, hay una estructura bien ricardiana en lo que pasa en China, en el sentido que el crecimiento trae aparejado incremento salarial, en un primer momento que genera una mejora en la distribución del ingreso que impacta en la competitividad industrial basada en los costos laborales. Es decir que, bueno, típicamente Ricardo, ¿no? Vas creciendo, ese incremento genera incremento salarial, eso tiene un impacto en la distribución del ingreso y esa mejora salarial también impacta en la competitividad industrial, en la medida que pasás de una estructura de bajos costos laborales, eso van subiendo y efectivamente empezás a tener ya problemas de competitividad. Esta mejora de los ingresos también implica un cambio en la dieta de los consumidores chinos hacia mayor proteína. Y ahí aparece la soja, obviamente, porque mayor proteína son mayores carnes, por ejemplo, y el lugar que tiene la soja es sobre todo, sirve para dos cosas. La soja, lo más importante de la soja es que se procesa. Hay una parte que va como aceite y los chinos lo consumen como nosotros consumimos el aceite, digamos, más para freír. Cuando fríen ellos, lo hacen con aceite de soja. Y después la parte de harina que sirve para alimentar a los animales. Y el crecimiento de los animales, de los cerdos, sobre todo en China, ha sido fantástico en los últimos 20 años, producto de ese cambio en la dieta de los consumidores chinos. Bueno, en China también hay unas tensiones que son históricas entre lo que es la tierra cultivable y la población. La historia de las hambrunas en China son, bueno, conocidas. La última de la que tengamos memoria es seguramente la hambruna del maoísmo, ¿no? Y en este caso, esas tensiones son un problema importante. Tiene alguna beta, obviamente, maltusiana, toda esa discusión, o neomaltusiana, como se dice. Y bueno, la solución ricardiana en ese caso es que se resuelve importando alimentos, y en este caso, como vamos a ver, sobre todo con la importación de la soja, ¿sí? En la estructura de importaciones de China, la soja se destaca por ser el principal alimento, o sea, de todos los alimentos que importa China, la soja es lo primero, es lo más importante, pero por lejos. Y también se destaca por tener la compra concentrada en tres países: Brasil, Estados Unidos, Argentina. Así que todo el esquema de la soja depende de cuatro países: China como comprador, gran comprador; Brasil, Estados Unidos y Argentina como vendedores. Fíjense que eso en términos geopolíticos no es inocente, porque Estados Unidos es como exportador y a la vez competidor para ser el líder mundial y cada vez más, ¿no? Obviamente. Algo de eso se vio en la guerra comercial que se libraron Estados Unidos y China en el 2018, que se acuerdan que empezaba a correr, Trump empezaba a cortar el ingreso de productos chinos, y la retaliación de China se dio sobre todo cortando la compra de soja de Estados Unidos. Y bueno, eso generó varios temas, y es un tema a tener en cuenta porque obviamente Biden está haciendo lo mismo en este momento. Entonces veremos un poquito cómo se termina resolviendo esa cuestión.
Pero para tener datos de largo plazo, estos son datos de la FAO de los años 60 a la fecha, vieron que todos los productos más o menos, arroz, maíz, trigo, hortalizas, van creciendo mucho. Esto es la producción de los principales productos agrícolas, mejorando sobre todo la productividad, es decir, que la misma cantidad de terreno que tiene China, van aumentando la producción. Pero lo que nos llama la atención es que obviamente la soja sigue ahí estancada, más o menos en 10, 15 millones de toneladas, que es los niveles de tonelada que tiene, sobre todo, que tiene Paraguay, por ejemplo, debe tener ese nivel, eh, y que es digamos, es un nivel muy bajo, y sobre todo, evidentemente, está totalmente retrasado, ¿no? La producción de soja viene totalmente atrasada respecto al resto de los cultivos, lo cual obviamente es llamativo. Obviamente la contracara de eso es que la soja, como ven, el arroz, el maíz y el trigo, más o menos en ese 0% que está ahí, que es digamos, un indicador que es el grado de dependencia, en ese verdaderamente estamos más o menos equilibrados. El arroz, maíz y trigo, más o menos, no necesita importarse casi. El problema que tiene China es que importa cada vez más soja. Hoy por hoy eh, importa 80% de la soja, más del 80% de la soja que necesita para vivir, para su consumo interno. Entonces ahí es efectivamente los cuales nosotros ponemos eje del asunto, ¿no? ¿Qué importancia tiene la soja? Un poco al revés, porque pareciera que China lo tiene relegado en su producción propia. En el capítulo 3 nosotros hablamos de la cuestión de la soberanía alimentaria, de la dinámica del capitalismo. Desde el ingreso de China a la OMC, bueno, fue un ingreso en el cual también se destacó la soja porque se dejaba cupo y se protegía mucho de las producciones agropecuarias chinas, pero se abría el mercado de la soja a la importación, sobre todo de Estados Unidos y de Brasil, y después se sumó Argentina. Quedó la soja como una especie de producto sacrificado a la importación, ¿no? Y a merced de la regulación del mercado mundial. Porque el problema no es tanto, o sea, es una cuestión de autoabastecimiento, que para un país como China es algo importante y hace justamente la soberanía y seguridad alimentaria, pero sobre todo al estar a merced de la regulación del mercado mundial, quiere decir que los precios de la soja, digamos, y quienes manejan, quienes controlan el comercio y las finanzas ligadas a esa producción, es el mercado mundial, ¿no? Entonces, de ahí que termina siendo un producto muy, muy especial para China. La razón por la cual se eligió la soja radica en el poco trabajo que este cultivo requiere en relación a otros o a otros granos y a las hortalizas. Es decir, que al lado de lo que es el trigo, y ni hablar al lado de lo que son los animales, lo que son las hortalizas, la soja requiere muy poco trabajo. Entonces está relegado digamos, sobre todo se cultiva en el noreste del país, que son zonas que no son las mejores para plantar. Es decir, que está verdaderamente, es un producto relegado geográficamente y en términos productivos. Entonces, bueno, obviamente al estar esa cuestión, los chinos tomaron medidas desde el 2001 tendiente a contrarrestar la apertura que terminó siendo, digamos, casi una negociación, una obligación para entrar a la OMC. Por un lado, está prohibido el cultivo transgénico de la soja en el territorio, ¿sí? Es decir, que no hay glifosato y soja RR, todo eso no existe. Es una definición que se entiende tiene más que ver con la protección de la producción local que con otra cosa. Después, en el año 2000, se crea Sinograin. ¿Qué es Sinograin? Es la empresa pública de acopio de granos, es una de las empresas más grandes de granos en el mundo, que se ocupa sobre todo de la compra internacional, de importar, para tener unos stock mínimos para poder, obviamente, paliar cualquier situación.
Después, una aplicación de subsidios importante al cultivo de soja, y en verdad al cultivo de todo tipo de agricultura, pero soja es lo que calculamos en particular. Y después la potenciación de empresas nacionales que llaman las Dragon Head. Esto un poco lo vamos a ver. Esto es el nivel de stock que tienen los distintos productos, que tiene sobre todo Sinograin, pero no solo Sinograin, ¿no? Es el stock que tienen en China los distintos productos. Vemos que el trigo, el maíz, el arroz, como que les sobra. Esto quiere decir que, por ejemplo, 100% de stock quiere decir que, bueno, vos tenés por un año de stock de lo que consumís. En relación a tu consumo, puedes estar un año sin maíz, lo vas sacando de lo que tenés en el stock. Y acá indicamos el 18%, que el 18% de stock es lo que la FAO estima como necesario como para evitar cualquier problema de autoabastecimiento. Es el mínimo como un límite, un umbral que pone, que aconseja a la FAO para poder tener seguridad alimentaria. Bueno, vemos que la soja recién lo empieza a cumplir en el 2009-2010, pero de nuevo, la soja queda muy atrasado y sigue siendo un producto muy sensible para China. Del lado de los subsidios, bueno, nunca es fácil calcular ese tipo de cuestiones, pero vemos que China va incrementando fuertísimo los subsidios de forma diversa, subsidio a la semilla, subsidio a la compra de insumo, a la compra de maquinaria. Después todo eso se fue cambiando, sobre todo cuando se fue, bueno, hay muchas disputas internacionales sobre los subsidios y lo que subsidian cada uno, pero el subsidio a la compra de insumos básicamente fue pasando al subsidio a la producción. Pero son niveles de subsidio de 25.000 millones de dólares que son muy importantes y que ubican a China a niveles parecidos a los de la Unión Europea y de Estados Unidos en términos de subsidio. Así que hay una defensa de lo que es la producción local. Y después, lo relevante es la constitución de esas empresas Dragon Head, que son empresas locales que buscan potenciar, porque muchas veces están muy relacionados con los gobiernos nacional y local, que busca potenciar China para que empiece a tomar un lugar eh, preponderante en cada una de las cadenas de valor de que se trata. Pues si nosotros vemos aquí la participación de la Dragon Head en las 10 principales empresas, y del otro lado la participación de las empresas transnacionales en las 10 principales, vemos que generalmente las empresas chinas tienen un lugar muy relevante, ¿no? Estamos hablando de cría de cerdo, producción de cerdo, más del 60% son empresas chinas, matadero de cerdo, todo eso viene de 80% para arriba. em, Procesamiento de trigo, bueno, todo eso viene muy bien. El de maíz viene un poco más tedioso, pero sobre todo la presencia de las empresas transnacionales está ahí muy fuerte en lo que es aceitera de soja, donde tiene 60%, y exportadora de harina de soja, donde tiene 80%. Eso se debe a un caso que hubo en el 2004, en el cual hubo un juicio, si se quiere, entre Cargill, Dreyfus, todo lo que son las vendedoras de soja, y las empresas chinas locales, que como el precio en el 2004 subió y bajó. Y lo que se hace generalmente cuando vos necesitas soja, compras a futuro, es decir, que, bueno, a pagar a 30, 40 días, 60 días, lo que sea, a un precio X. Entonces, las empresas chinas compraron a futuro un montón de soja, y lo que empezó a pasar es que los precios bajaron, con lo cual cuando llegó la soja definieron esas empresas chinas, definieron no pagarla, porque no podían pagarla. Como resultado, que fue una especie de default, si se quiere, que se realizó, hubo un juicio, y ahí fíjense la importancia de la institucionalidad, un juicio en Londres de la Cámara, que se da en el marco de la Cámara de oferente y demandante, si se quiere, de soja a nivel internacional, en el cual China obviamente no tenía ningún peso, era como, no sé, iba a decir Barraca Central en la primera edición, pero
diría huracán, en honor a aquella final. Digamos, un equipo que no tiene peso, que obviamente perdió el juicio, y de esa forma lo que pasó es que los chinos perdieron gran parte de su capacidad empresarial en lo que es aceitera de soja, y se la compraron los Cargill, Dreyfus, Bunge y compañía. Y ahí se da un proceso de transnacionalización a partir de entonces, en el cual se quedan con 60-70% de la capacidad de aceite, las empresas transnacionales dentro de China. ¿Sí? Eso es algo muy importante que ocurrió en ese momento y que ayudó a la toma de conciencia, obviamente, del, del- del impacto que puede llegar a tener, incluso en tu mercado interno, la regulación a nivel internacional, ¿no? O que el control del mercado mundial esté en manos de los occidentales. Pero bueno, eso es una foto bastante particular de lo que existe ahí en ese entonces. Entonces, en la segunda parte lo que vimos también es que China está empezando a disputar la cadena de valor de la soja en su territorio. Em, bueno, ahí hay varias cosas de lo que nosotros empezamos a mirar con los datos de China y de la FAO, digamos, para ver qué pasaba en el territorio de China. Lo que empezó a pasar, obviamente, son que las condiciones de la soja, un poco lo vimos, la producción de soja y la siembra están bastante estancadas, con lo cual es un problema para ellos. Y lo que empezó a pasar, lo que yo les decía, y esto es típicamente ricardiano también, es que los costos, en gris ahí, los costos de la soja del 2002 al 2012 fueron creciendo, porque fue creciendo lo que es el salario, fue creciendo lo que es la renta, obviamente, o por lo menos lo que es un equivalente, porque allá la tierra es estatal, pero todo lo que son los costos fijos, digamos, fueron incrementándose. Y más o menos un precio de lo que es el precio internacional que tomé del USDA, que es el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, para que vean un poquito lo que sería una aproximación de la rentabilidad que daba la soja en algún momento. Pero obviamente en 2013 lo que vemos es que esa rentabilidad desaparece, lo cual es un problema porque eso te llevaría a dejar de poner soja, y de hecho hay mucha gente en China que empezó a rotar por el maíz. A partir de entonces lo que empieza a haber es una política de subsidios, ¿no? Porque fíjense, a partir del 2013 en adelante los costos en gris siguen por arriba, mientras que los precios, a partir de 2013, se acordarán que empiezan a bajar los precios de la soja a nivel internacional, con lo cual tienes una pérdida. Pero se empiezan a aplicar subsidios de forma que se empieza a retomar algún nivel de ganancia subsidiada en el 2016, 2017, 2018, de forma a retomar un poquito, digamos, que vuelva a tener un empuje la producción de soja. Es decir, que el gobierno muy atento a esa cuestión. Y después la segunda parte muy importante y relacionada con lo que yo les decía, de la pérdida de la capacidad aceitera a mano de las empresas transnacionales, es que los chinos empezaron directamente a invertir de forma muy importante en infraestructura de crushing. Lo del crushing se llama lo que es toda la parte bueno, de molienda para hacer el aceite y la harina. Entonces, de esa forma vemos que se importaba bastante aceite. Hasta los años 2008-2009 se importaba 30% de las necesidades de aceite que tenía China, pero vemos que a partir de entonces empieza a caer rápidamente la importación de aceite, y lo que empieza a crecer muchísimo es la importación de poroto. Es decir, que China lo que empezó a hacer, empezó a sustituir la importación de aceite, de que el aceite se empiece a hacer en territorio chino, y entonces obviamente eso implicó la importación de porotos. ¿Sí? Me parece que ahí hay como una de las claves de lo que pasa ahí en ese momento, y que explica también la dificultad que tiene Argentina para exportar a China, porque Argentina se venía especializando en exportarle aceite a los chinos. Eso, lo que yo les digo, ¿no? La disputa que hay dentro del territorio chino por el tema del aceite se hace cada vez más importante.
Y ahí vemos en naranja las empresas transnacionales que tenían, que siempre tuvieron una importante impronta en como importador de poroto de soja, es decir, que indirectamente como en la producción de aceiteras, pero después vemos que en naranja viene decayendo, dejando lugar sobre todo a lo que son el gris, que son empresas privadas y cooperativas chinas, que son esa Dragon Head en general. Y acá, digamos, se hace un poquito de cómo está compuesto hoy por hoy en la industria aceitera de China. Como vemos, las empresas públicas, COFCO y Sinocrain, tienen 24% más o menos de la capacidad. Después hay una empresa internacional, ADM, con Wilmar, que es una empresa de Singapur, si mal no recuerdo, 23%. Y después vienen muchas empresas chinas, ¿no? Yusan, Shandong, y recién después con 6% viene Bunge y Cargill, que fueron perdiendo mucho terreno. Si bien siguen teniendo obviamente una parte importante, lo importante acá es sobre todo cómo fueron creciendo las industrias chinas. Y acá, bueno, un poco contando un poquito, narrando un poquito que también, obviamente, todo ese crecimiento de inversiones en las aceiteras chinas lo que hizo es que generó una sobrecapacidad y eso, bueno, como ya sabemos, cuando hay una sobrecapacidad de producción, caen las rentabilidades y es un poco lo que se ve en ese gráfico que quiso mostrar un poquito lo que es el margen que existe y que también implicó que el Estado de China ponga un subsidio para las aceiteras, es decir, que tenemos subsidio para la producción de soja y también tenemos subsidio para la producción de aceite. Pero como conclusión un poco de esta parte, la dinámica capitalista que se impregna del sector urbano, ¿no? Esto de mayor consumo y todo eso, requiere más alimentos que supera la capacidad de China y por lo tanto lo obligan a importar, generando dependencia de China respecto al mercado mundial, en particular de la soja. China sustituyó crecientemente la producción de aceite de soja, que es lo que le comentaban, perjudicando a Argentina, concentrando sus importaciones en el poroto de soja, que viene sobre todo de Brasil y de Estados Unidos. Esa sustitución se hizo a través de sus empresas que fueron desplazando a las multinacionales de su territorio. De esa forma, la industria aceitera en China se encuentra sobreinvertida con impactos relevantes a nivel global. Las empresas que llevaron adelante esas inversiones en China pueden transformarse en actores económicos claves para el futuro de la industria agroalimentaria. En este capítulo 4, bueno, comento un poquito cómo se constituye el comercio lejano, sobre todo, digamos, cómo se va formando el comercio mundial de la soja, que se fue imponiendo a poco como producto alimenticio, que yo les dije tiene 3 exportadores y un importador, sobre todo. Ahí es una estructura que está estable desde hace más de 20 años, no hay grandes competidores. El crecimiento de la soja se dio en un marco institucional, donde se fueron liberalizando el mercado nacionales y se incorporaron los países del bloque del Este y China al comercio mundial, esto es los años 90. La OMC obviamente tuvo una gran, como institución, fue algo muy relevante para que se conforme de esa forma, de esa manera, la cadena global, y otras instituciones como el GAFTA, que es lo que yo les decía, que es esta Asociación de Comercio de Grano y Alimento que hizo aquel juicio en el 2004. El modelo de negocio y producción estadounidense de soja fue el que se impuso en Sudamérica. Es decir, que las maquinarias son de tipo de Estados Unidos, hay mucha de la tecnología que es de Estados Unidos y que simplemente se copió y se pegó acá, se adaptó a las tierras, bueno, eso generó alguna industria local, pero en general es un modelo de negocio muy norteamericano. El incremento de la oferta se explica en parte por mejoras tecnológicas difundidas por las empresas multinacionales. Ahí aparece obviamente el tema del glifosato, el tema de los transgénicos durante los años 90. Parte del incremento de oferta de soja también se explica por la creación de hectáreas cultivadas en los últimos 20 años, principalmente en Argentina y Brasil, que tienen numerosos impactos económicos, sociales y ambientales, que son conocidos, con lo cual no necesito hablar mucho de esto, pero
En concreto, estamos hablando de esto, de que el rendimiento, es decir, la productividad de la soja que está ahí en azul, es muy similar a lo de otro, el trigo, algodón o maíz. Y maíz incluso crece mucho más, ¿no? Para tener un ejemplo. Pero lo que sí ha crecido mucho en la Argentina, y que explico el crecimiento de, de la soja, de la producción de soja, es la cantidad de hectáreas en las cuales se planta la soja. Y de ahí esto que se llamó tanto de la sojización. No obstante, fíjense que a partir del 2011 ya se llega a un límite, es decir, que no hay, digamos, un límite bastante simple, no hay mucho más tierra para cultivar, además que empieza a bajar los precios internacionales de la soja, como que ya no es tan rentable poner soja en su terreno. Me parece que ahí hay como algo que se empieza a discutir un poco más, ¿no? Los límites de la sojización, los límites en términos de los límites de tierra, ricardiano, bien de factor limitativo. No hay más tierra para poner soja en criollo. Después lo que yo empecé a ver es un poco la cuestión de cómo se termina definiendo el precio de la soja. Y básicamente ahí los trabajos muestran que el precio de la soja se define sobre todo por el nivel de stock de Estados Unidos, que está acá en gris. Es decir, que cuando sube el stock de Estados Unidos baja el precio, y cuando baja el precio de Estados Unidos sube el stock, sube el precio. Eso es interesante porque, digamos, esas dos discusiones de financiarización versus fundamentals, en las dos ecuaciones, si se quiere, hay un factor común que es el stock. Y entonces el stock, al tener una definición tan clara en el precio internacional de la soja, pareciera que son importantes las dos explicaciones. La explicación de las finanzas para definir el precio y la definición más clásica de oferta, demanda y stock, justamente. Pues bueno, el tercer régimen alimentario fue un momento de auge de la soja. La finanza tiene su relevancia como nunca antes. Encontramos, como les decía recién, fundamentos en las dos explicaciones: incremento de precios, que se encuentra enlazada a través del stock físico de soja de Estados Unidos. Bueno, eso, si quieren, después lo puedo desarrollar. Lo que es interesante también es que el mercado financiero más desarrollado para futuro de soja es el de Chicago, pero se está desarrollando cada vez más el de Dalian. El de Dalian es una bolsa de futuros que está en China, y que, bueno, ya recientemente lo que empezó a pasar es que Dalian abrió, la bolsa de Dalian se abrió a la posibilidad de inversores extranjeros, con lo cual, y sobre todo en harina de soja, con lo cual, bueno, se complementa bastante con lo que pasa con el mercado financiero de Chicago. Y bueno, pero eso, ¿por qué es importante para nosotros, más allá de las cuestiones prácticas? Es porque ya también empieza a competir China en la definición financiera de algunos precios. Hoy por hoy se sabe que en Chicago se define el precio del poroto de soja, pero en Dalian se empieza a definir el precio de la harina de soja. Entonces, de a poquito vemos cómo China se está poniendo en los distintos eslabones que determinan, que definen la cadena global de valor. Ya llegando hacia el final, quedan dos capítulos. Me parece que ahí, obviamente, en lugar de América Latina, partimos un poco de la demanda, que es China, y vamos hacia la oferta, que es Sudamérica. Lo que vemos acá es que los actores del tercer régimen alimentario son las empresas transnacionales. Su presencia se da, obviamente, a través de las exportaciones, eh, pero ya Cargill antes lo que trasladaba era trigo, por ejemplo, ¿no? A través de los graneleros. Bueno, hay toda una historia sobre cómo también se van adaptando las formas de, de trasladar las cosas, y de los puertos, digamos, una historia larga, para decirlo en términos de Brodel, se va adaptando a las necesidades. Pero en este caso lo interesante es que
por primera vez esas empresas, Cargill, Dreyfus y todo eso, empiezan a tener muchos puertos propios, que antes era una presencia estatal muy fuerte, acá la Junta Nacional de Grano, claramente, pero empiezan a tener también industria aceitera. Es decir, que en el puerto está al lado del puerto una industria y esa industria es la compradora de los productos del campo en este caso. Entonces es una novedad porque, bueno, también además de comerciar, empiezan a industrializar. Con lo cual van ganando, obviamente, terreno y fuerza respecto a los productores, porque se meten cada vez más. Em, y fueron concentrados los mercados hasta la crisis financiera del 2008. Lo que es interesante, no sé si traje un gráfico, es que a partir del 2008 se reduce el proceso de concentración. Es decir, que antes era muy fuerte, del orden 60-70%, el lugar que tenía las cuatro primeras empresas, ¿no? Las cuatro primeras empresas exportadoras tenían 60-70% de, de las exportaciones. Y eso a partir de la crisis del 2008 se va reduciendo, lo cual es interesante porque también pone en cuestión algunos mitos por ahí, o algunas cuestiones que se pensaba dada, como el tema de concentración en las exportaciones. La dependencia de Argentina también se da en otros temas, como lo tecnológico, obviamente, por la importación de insumos y maquinaria, y también en lo logístico, dado que los fletes son extranjeros, la hidrovía era extranjera en su momento cuando se escribió esto, este, y es una dependencia logística que es un aspecto relevante en la cadena de soja y la situación de Argentina frente al mundo. Para dar un ejemplo, hay comparaciones que hago con Brasil en la tesis, en la cual, bueno, de Brasil no todo es extranjero. Hay cosas que son privatizadas, pero en general son privatizadas a manos de empresas brasileñas. Esto, por ejemplo, es el caso de la estructura y concentración de exportadores de aceite de soja en Argentina. Bueno, acá están todos, Cargill, AGD, Dreyfus, Vicentín. Y en negro, ahí lo que muestra en negro es el C4, la concentración o la parte de mercado que tienen los cuatro principales exportadores de aceite de soja en Argentina. Como ven, hasta el 2008 ese grado de concentración va creciendo, que es lo que uno piensa que tiene que pasar, la dinámica del capitalismo lleva a mayor concentración, pero después del 2008 lo interesante es que se va cayendo, ¿no? Es decir, que hay cada vez más competencia en el periodo post-crisis del 2008. Después, algo digamos, del saldo comercial de los agroquímicos de Argentina y de Brasil, los dos vienen muy negativos, ¿no? Claramente es una demostración de que la tecnología es sobre todo importada. Acá está glifosato, hay varias cosas que se necesitan como insumo para hacer la soja. Y lo mismo con las cosechadoras y tractores, en particular en lo que es Argentina, porque por ahí Brasil tiene el papel un poco como tiene Brasil en el auto, en los autos, en la industria automotriz, de líder regional y bueno, Argentina tiene más un papel marginal y de importador o de ensamblador en todo caso. Y acá vemos un poquito un tema que es importante, nos parece, es la evolución del transporte de soja por tren. En el total de la soja que se exporta, que en Argentina va bajando, mientras que en los otros países se estabiliza o por lo menos va creciendo, como en el caso de Brasil. Brasil está tratando de hacer más vías para poder trasladar la soja, sobre todo de Mato Grosso, que Mato Grosso queda en el medio de Brasil, y el problema que tienen la soja de Mato Grosso es que para trasladarla hasta hacia los puertos de exportación, ¿no? Ahí tiene un costo enorme porque el costo por tierra siempre sale mucho más caro que el costo por mar. Entonces, el tren es una forma de reducir esos costos terrestres. Vamos cerrando con un poco la Argentina. ¿Qué pasa en Argentina? El Triángulo de la Soja. Argentina es de los únicos países de Sudamérica a tener un déficit comercial con China. Creo que Colombia y Argentina son los únicos países que tienen déficit comercial con China, con lo cual el problema no es tanto de China, sino que el problema es nuestro. Y eso se debe principalmente al estancamiento de nuestras exportaciones y su concentración en complejos sojeros. Mientras otros países, ahí cito de nuevo a Brasil, supieron de alguna forma, bueno,
Brasil tiene el caso del Mato Grosso, que encontraron una segunda pampa, para decirlo así, volteando árboles y con todas las consecuencias que hay, entre otros, como sabemos, seguramente muy relacionado a lo que está pasando en Porto Alegre con las inundaciones. Pero bueno, todo ese desmonte les permitió a ellos duplicar sus exportaciones en los últimos 10 años, cuando las nuestras estaban estancadas. Em, Eso obviamente les permitió mejorar las exportaciones, pero además ellos le empezaron a exportar cada vez más carnes y minerales a Brasil, a China, quiero decir, con lo cual eh, no se quedaron con la soja, ¿no? Fueron verdaderamente a multiplicar los productos que le vendían, con lo cual obviamente eso es un ejemplo de cómo llevar adelante la relación con China, que en varios de los países, por ejemplo Chile y Perú, no se da. Chile y Perú lo que les pasa a ellos es que se especializan en cobre o en minerales, bueno, en minería en general metalífera, y eso, bueno, tiene una expansión importante, con lo cual también tienen un superávit con China por ese lado. Entonces, una explicación del estancamiento de la producción y la exportación de soja a China se encuentra en la falta de competitividad de la zona geográfica del norte de Argentina, tanto por escaso rendimiento como por problemas logísticos o rentabilidad. La cuestión de ahí del ferrocarril Belgrano, por ejemplo, el Belgrano Norte es algo importante que se discute mucho en relación a esto. Además, Argentina es uno de los principales países perjudicados por el proceso de sustitución de importación de aceite de soja, ¿no? Que realizó China, y eso un poco lo mantuvimos. Cuando Argentina, al fin de los 90, se pensaba que la exportación de soja era el futuro, eso estuvo bien, duró 10 años, pero ahora algunos indicadores que marcan que eso está bastante agotado, por lo menos ya no es lo que era. Entonces, bueno, la balanza comercial de la Argentina con China es deficitaria, como yo les decía. Se exporta sobre todo lo que es poroto de soja, el aceite de soja fue perdiendo cada vez más peso, eh, con lo cual, bueno, ahí es un poco como se situaba nuestro país hasta el 2020. Acá un poquito de las hectáreas plantadas que ya habíamos visto, y un poco lo que se exporta al mundo y lo que se exporta a China. Vemos que las exportaciones al mundo y a China están las dos estancadas, digamos, tanto no se avanzó en eso y estamos exportando lo mismo que hace 10 años, ¿no? Cuando China duplicó su PBI, nosotros seguimos vendiendo lo mismo en términos de dólares que le exportamos a ellos. Y acá un poquito cómo se fue estancando o directamente eliminando la exportación de aceite de soja argentina en tonelada a China, que es todo esto son las exportaciones de soja, y en azul oscuro es lo que le exportamos a China, que en un principio era bastante importante, era un tercio fácilmente, y de a poco, a medida que avanza, se va eliminando. Y no se logra sustituir con otros países. Ahí aparece India, que es importante, pero no obstante, lo de India eh, tal vez viene a reemplazar a China, pero no es un crecimiento, ¿no? Es decir, que si hubiese sido India y China, hubiese sido algo interesante, pero no es el caso. Bueno, esto simplemente que en un momento en que Argentina está teniendo ventaja de costo en Rosario respecto a los otros, bueno, esos después pues, en detalle se puede ver, hay varias estructuras de costos, pero por ahí más interesante podría ser esto, que explica por qué fueron perdiendo terreno las empresas transnacionales en las exportaciones de Argentina y de Brasil también, porque eso se ve también en Brasil. ¿Por qué a partir de la crisis del 2008 las empresas transnacionales fueron perdiendo terreno? Bunge, ADM, Cargill, Dreyfus. Y bueno, un poco la explicación que hay, dialogando ahí con otra tesis, es que a partir del 2008 lo que hacen las empresas aquí, estas empresas transnacionales, es que empiezan a girar dividendos
a, a sus casas matrices que estaban en dificultades en Europa y en Estados Unidos y no reinvierten aquí en Argentina, con lo cual van perdiendo terreno. Una de las empresas que aparece para reemplazarla es la china COFCO. Y también aparece Glencore, que viene más de la minería, pero que se instala cada vez más fuerte y que, bueno, es un poco la empresa que se quedó con Dreyfus, con Vicentín en Argentina. Bueno, conclusiones para ir terminando. Tanto China como Argentina se encuentran en los eslabones débiles de la cadena de valor de la soja, aunque por razones diferentes. En el caso de China, la importación de soja se convierte en un elemento de dependencia cuantitativa de primera relevancia, ya que es el único de los grandes cultivos del cual no es autosuficiente. Sus importaciones se concentran fundamentalmente en tres países: Argentina, Brasil y Estados Unidos, lo cual le da un carácter especial a ese producto. En el esquema de mercado mundial de soja, Argentina figura como país dependiente debido a que no controla los eslabones clave de la cadena de valor, incluso de su territorio, ¿no? En ese sentido, hemos destacado tres dimensiones de esa dependencia: la comercial, la tecnológica y la logística. Y bueno, más o menos esta es la idea de la tesis. A ver, si volvemos, aquí estamos. Eh, bueno, esto es un poquito una puesta al día de la relación entre los dos, la importancia que tiene China para Argentina, Argentina para China, obviamente, y un poco para charlar un poquito es eso, ¿no? De lo que trae China en general, así como lo vimos en el mercado de la soja, qué trae China en los restantes mercados mundiales. Eh, Nos parece que evidentemente el auge de China va a ser cambiar las formas en que ellos funcionan. Y como siempre, cuando pasa un cambio, lo que hay que mirar es qué pasa en el país de origen, ¿no? El Fordismo que se explayó se expandió a nivel global en la posguerra. Uno lo tenía que ver en los años 20-30 en Estados Unidos, con lo cual lo que tenemos que ver para saber hacia dónde va en la cadena global de la soja, lo que tenemos que ver es qué pasa en el mercado interno de China con las empresas, el rol de las empresas públicas, de las empresas privadas que tienen ahí. Así que bueno, eso es un poquito el trabajo. Yo después está online la tesis, que le interesó, un capítulo, leer todo, está obviamente disponible. Me parece que es algo, traté de hacer algo rápido, pero y retomé un poco lo que fue la presentación de la tesis, con lo cual fue algo bastante cuadradito. Por ahí le podría haber puesto más magia, ¿no? Algunas cosas No, más no, pero cargadas, pero además me imagino que con un poco menos de estrés que cuando uno defiende la tesis. sí, 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 sí. No, por eso, eh, viste, la tesis quería ir no, bien cuadradito, pero bueno, fui con esto que me parecía que lo tenía, y bueno. sí, solo juzgaron la exposición en su momento que te tienen que haber dado la calificación más alta, por supuesto, porque realmente fue una exposición muy, muy clara, y me deja muy entusiasmado de seguir leyendo sobre este tema. Te hago solo una pregunta así, pero que tiene que ver con tu último comentario, eh, porque, porque entre las muchas cosas que me causaron eh, mucho gusto de escucharte, fue también algo que eh, parecía ser relevante al momento de pensar las coyunturas, que es abrir un poco la perspectiva y de lo que está sucediendo y tratar de ver esas tendencias, ¿no? Tratar de ver eh, eh, esas tendencias que quizás hasta tienen momentos de inestabilidad, pero para poder entender un poco eh, las trayectorias, digamos, de las relaciones internacionales, para ponerlo en otra dimensión, ¿no? Cómo muchas veces el estar apegados a ciertos hechos o fotografías, eh,
justamente una tesis como esta te repone la necesidad de adaptar justamente la visión más de perspectiva, ¿no? Como vos lo trajiste con el caso del Fordismo, pero aquí hay varias dimensiones, ¿no? Em, y que están tirando la pelota, ya pensando en la política exterior argentina, están tirando la pelota, bueno, pues ¿qué vamos a hacer de este lado? ¿No? Así que ese aspecto, digamos, de la larga duración, no sé, que es una expresión que seguramente informa tu razonamiento, también está muy metido en todo esto, ¿no? Porque se hace muy difícil pensar si uno se apega a ciertos datos muy... Y en ese sentido, te hago dos preguntas así como para dejarte libre, porque ya no estamos muy pasando del tiempo. Una es esa, cómo en estas trayectorias que me parecen súper importantes y académicamente relevantes, a eso voy, me parece que hay que mezclar historia del pensamiento económico, eh, tendencias y leyes económicas, ¿no? Para el análisis muy sectorial eventualmente. Em, ¿Qué pasó en la pandemia? Si algo se retocó ahí, eh, porque uno también avanza con el otro mapa de fondo de las relaciones de poder, ¿no es cierto? Y esa alianza, esa amistad sin límites con Rusia y esa geopolítica más cruda por parte de China dio algunos pasos un poquito más acelerados, ¿no? Ese por un lado. Y la otra, eh, más pensando en el plano interno, bueno, los temas de logística, que vos lo mencionaste desde el inicio de la exposición, eh, parecieran también condenarnos, ¿no es cierto?, a esta situación muy cada vez más relegada, no solo en el mercado de la soja o en la producción industrializada eventualmente, sino en otros complejos que podamos eh, utilizar, ¿no? Esas dos preguntas, digamos, de un mundo que se ha recrudecido y de una situación en un aspecto que es el de las cuestiones logísticas, que parece, como argumento apareció mucho en toda tu explicación, eh, clave y que hoy adquiere una relevancia eh, gravitante. Y agradecerte, por supuesto, Martín, por el tiempo, por este trabajo muy bueno, que cuando esté editado el libro o lo que vos quieras, haremos la publicitación necesaria y justa para ser amistosos. Bueno, gracias. Sí, bueno, es cierto que en el principio me pasa esto, ¿no? Cuando uso estos datos para las clases, la idea es tener un dato más larga duración para efectivamente tener lo estructural y sobre eso se va montando siempre las coyunturas, las disputas, que sin desmerecerla y pues hay que actuar sobre eso muchas veces. No se entienden si no es una sucesión de coyuntura, sino que la idea es marcar acá una estructura de largo plazo de lo que está ocurriendo. Y si no miramos un poco hacia atrás lo que pasó en la relación Argentina-China, es difícil pensar, porque también la idea de esta tesis es pensar hacia políticas públicas, ¿no? De futuro, de qué pasa ahora con por qué estamos con problemas de reserva, cuál es el rol qué hicimos mal con China para que pase esto que nos está pasando, Mm. porque es un caso excepcional de Argentina dentro de América Latina, en esto de que somos uno de los únicos países con déficit fiscal, no con déficit de Comercial. comercial. Eh, y sin dudas, encontrarle, bueno, la vuelta, yo creo que es una cuestión que se debe poder hacer. Em, bueno, eso, digamos, había un enfoque también de pensar algunas cuestiones para las políticas públicas.
Y después, para todo lo que es la parte de políticas públicas, yo te diría de economía, de políticas públicas del Ministerio de Economía, del Ministerio de Planificación. Bueno, después apareció lo del- la posibilidad de, bueno, de exportar, empezar a exportar gas a otros lados, bueno, y entre otros China. Bueno, yo me parece que la discusión sobre las exportaciones y sobre el problema de las exportaciones es un tema Ver. que nos aqueja, digamos, ¿no? Y que es parte de la discusión incluso política más relevante de hoy por hoy. Después hay cuestiones que tienen que ver con las relaciones, con las dinámicas generales, hacia dónde va el capitalismo, esa posible cuarto régimen alimentario, cómo nos quedamos ahí, tener una visión de qué va a ser el lugar de Argentina ahí. Pero sobre todo hay algunas cuestiones de lo que está pasando en China, de los cuales y que nos va a terminar impactando en nosotros en lo que es la cuestión de la soja. Hay una parte que es importante, que es la cuestión de la logística. Yo quise desarrollar un poco más lo que es, yo lo llamé la dependencia logística, Ujú. ¿no? Puede estar la dependencia tecnológica, comercial, cultural, digamos, que no me ocupo, pero que también, ¿no? Esa cuestión de lo que se mira en la tele y todo eso. Pero me parece que muy concreto y sobre lo cual se tiene que actuar es la cuestión de la dependencia logística. Más un país extenso como Argentina, que tiene la dificultad de quedar muy lejos de todo esto, en términos de distancia. Me parece que ahí hay un tema que es clave, que hay que empezar a trabajarlo. Esto se empezó a pensar incluso antes de que surja, sobre todo el 21, la cuestión de la hidrovía. Entonces, bueno, medio que también la coyuntura me ayudó, me ofreció más elementos, porque no había mucho escrito sobre eso. Mm. Y, y el tema de las inversiones de China en el Belgrano Norte, digamos, todo lo que es la cuestión de ferrocarriles, que se tiene que mirar con ojos, con distintos, hay que hacer un análisis importante de lo que son las inversiones también, ¿no? Porque hay un momento del comercio y otro momento de China de las inversiones del 2010 para acá. Eh, Hay que diferenciar lo que es el inversor, que es el propietario, que en el caso del ferrocarril Belgrano Norte, por ejemplo, el propietario es el Estado argentino, con lo cual el inversor es el Estado argentino. Pero después el que financia es China. Y eso pasa muchas veces, que se, se confunde el inversor con el financista. Pasa lo mismo con la represa del sur. No son represas chinas, son represas del Estado argentino y de la provincia de Santa Cruz, me parece. Esos son los propietarios, financian los chinos. En el financiamiento, obviamente, los chinos negocian cosas. Bueno, queremos que los trenes, por ejemplo, sean trenes chinos. Y ahí en esas negociaciones donde hay que, obviamente, tratar de hacerlo lo máximo posible para que sea provechoso para todos, pero la propiedad que sea del Estado argentino me parece que es algo que nosotros a veces desaparece del mapa, pero que es clave, ¿no? Hubo una recuperación de los ferrocarriles en estos últimos años que ayuda a darle sobre todo coordinación, que es algo muy importante de la logística. ¿Qué va a pasar con este gobierno? Bueno, no lo sabemos, es algo que está ahí sobre el tapete, pero, pero esa visión más o menos de largo plazo, de mostrar qué pasó con los ferrocarriles y Mm. cómo está la cosa ahora, me pareció valioso incluso para poner en discusión actual. Muy Ujú. puntual digamos, más allá de si está bien o está mal los ferrocarriles estatales y qué sé yo, la relevancia que tiene esto para algo fundamental que es la soja, el producto agropecuario, digamos, todos los productos en general, pero Perfecto. No sé, Mariel, ¿querés hacer algún comentario? A Florencia también. Si no, lo liberamos a Martín. Mariel, no. Ok, entonces, Martín, te volvemos a agradecer por esta gran clase magistral que nos has dado. Y también me gustaría como agregar a las virtudes de tu presentación y seguramente de la tesis, que me da muchas ganas de leer, que él es tocar distintas aristas, ¿no? ¿No es cierto?
distintos elementos que van componiendo la reflexión, cómo la reflexión tiene que estar, digamos, trabajando sobre esos distintos elementos y armándolos y desarmando cuando tenga que desarmarse para lograr mayor explicación. Me parece realmente una gran virtud. Así que te mando un abrazo, espero que nos veamos pronto. Em, y bueno, dejaremos esta clase, ¿no es cierto, Joana? Prontamente a disposición para los estudiantes y para quien quiera escucharlo, por supuesto. Bueno, Un muchas abrazo, Martín. gracias por la invitación, ¿eh? Nos No, Muchas hablamos por gracias, luego. Martín. Un favor, muchas abrazo a gracias por todas. estar. Chao, Gracias. chao. Chao, Chao, chao. hasta luego. Chao, chao. Buenas noches.